Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Es bien sabido que los procesos de independencia en América Latina fueron influenciados por la Ilustración. Sin embargo, en su libro Escolástica e Independencia, las bibliotecas jesuitas al tiempo de la emancipación americana, el doctor León Gómez Rivas muestra la influencia religiosa en los procesos de emancipación de Iberoamérica. En este episodio nos acompañan León Gómez Rivas y Alejandra Martínez Cánchica para conversar sobre este libro, cómo los jesuitas fueron el puente entre la escolástica y la modernidad y el impacto que tuvieron en los movimientos de independencia. León Gómez Rivas es doctor en Historia Moderna y en Economía por la Universidad Complutense. Además es licenciado en Teología por la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid y catedrático en la Universidad Europea de Madrid. Sus temas de investigación tratan sobre el pensamiento político y económico de la Segunda Escolástica Española, como analizó en su tesis sobre la Escuela de Salamanca, Hugo Grocio y los orígenes del liberalismo económico en Gran Bretaña. Forma parte del consejo editorial de la revista Fe y Libertad y su libro Escolástica e Independencia, el cual discutirán hoy, fue publicado por la editorial Fe y Libertad. También nos acompaña Alejandra Martínez Cánchica, quien es licenciada de Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela, con estudios en Economía de la Escuela Austríaca en la Universidad Monte Ávila. Actualmente está optando al título de Magister Artium en Historia de la Universidad Francisco Marroquín. Y Alejandra escribió la reseña del libro que discutiremos hoy, que pueden leer en la revista Libertad e Independencia, que se encuentra alojada en el sitio revista.feylibertad.org. Esperamos que se animen a leer el libro, a leer la reseña y que disfruten de este episodio. Bienvenidos. Bienvenidos a este episodio del podcast de Fe y Libertad. Ojalá lo disfruten. Mi nombre es Alejandra Martínez, soy historiadora y en estos momentos me encuentro con León Gómez Rivas, quien es autor del libro publicado por la editorial Fe y Libertad, que se titula Escolástica e Independencia, las bibliotecas jesuitas al tiempo de la emancipación americana. Muchas gracias por acompañarnos, León. Espero que la conversación que vamos a tener hoy aporte mucho en estos días que estamos celebrando la independencia de Centroamérica, luego de ese bicentenario, 201 años de la independencia de Centroamérica. Entonces, muchas gracias por compartir con nosotros en el Instituto Fe y Libertad. Pues es un gusto volver a vernos y escucharnos y volver a hablar de un libro el que ustedes sois los editores, así que pues yo también me encuentro en casa. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera comenzar adentrándonos un poco en ese momento histórico, por llamarlo de alguna forma. Estamos hablando de los siglos XVII y XVIII, en donde realmente Europa lo que está viviendo son, digamos, los absolutismos, ¿no? Y en este contexto, digamos, del desarrollo de las monarquías absolutistas, pero también del pensamiento absolutista, surge una tesis digamos, disruptiva, polémica, que va a ser probablemente el germen, bueno, como apuntas en tu libro, va a ser el germen de lo que luego va a ser las independencias de Hispanoamérica en el siglo XIX. Y es la famosa tesis de la soberanía popular. ¿Cómo nos puedes explicar brevemente en qué consiste la tesis de la soberanía popular de este gran pensador jesuita Francisco Suárez y cuál fue el impacto que tuvo en Europa y en América, digamos, en ese mundo atlántico, esta tesis de que la soberanía reside en el pueblo? Sí, pues es llamativo además que estamos hablando de un momento de independencias, de hecho, 17 y 18, comienzos del siglo XIX, y que todo eso, la tesis del libro dice que es que se remonta a 300 años antes, a comienzos del siglo XVII,
cuando Francisco Suárez, pues en un libro, en varios libros que escribe, De Legibus o la defensa de la fe, De Legibus significa sobre las leyes y la defensa de la fe en latín es Defensio Fidei, pues sintetiza algo que a su vez todavía es anterior, que es toda la tesis escolástica sobre cuál es el origen del poder, el origen de los gobernantes, dónde descansa el poder de los reyes, que todos estos autores sostienen que no, los reyes no son reyes por la gracia de Dios directamente, sino por el consentimiento del pueblo, que esto sería la respuesta a qué es la soberanía popular, que el poder le viene al rey no de Dios, sino del pueblo. Claro, esto luego los ingleses, que son listos, pues han conseguido convencernos que todo este es el contractualismo de Locke y toda esta teoría de la división de poderes, pero la verdad, desde el punto de vista de las fuentes, que hemos hablado antes en una parte de la importancia que tiene ir a las fuentes, a los textos originales, pues la verdad es que antes de que Locke escribiera eso, ya lo había escrito Francisco Suárez en sus libros explicando exactamente este recorrido, que es opuesto a la teoría absolutista. Sí, a mí también me impresiona digamos, por esta fecha, inicios de la Edad Moderna, un poco antes, en el siglo XVI, XVII, también, digamos, surgen muchas universidades y los jesuitas de alguna forma, o sea, fundan muchas universidades, entonces, y colegios también, no solo bueno, en toda América. La Compañía de Jesús realmente, digamos, se extiende incluso hasta Asia. ¿Cómo estas tesis de la soberanía se explicaban en los colegios jesuitas aquí en América? Sí, porque el subtítulo del libro hace esa referencia a las universidades, estoy aquí leyéndolo, las bibliotecas jesuitas al tiempo de la emancipación, ¿no? Porque es otra faceta también muy bonita de la historia común de españoles y americanos, que es ese empeño y ese objetivo logrado de junto a la conquista y al gobierno americano, está la creación de colegios y la creación de universidades. Entonces, por todo el continente americano, como decías, y también sobre todo en Filipinas, que es la parte asiática del Imperio Español, pues se van creando universidades al tiempo que se van creando las ciudades. Es un elemento civilizador y culturizador, ¿no? Hay universidades estatales, reales, que se llamaban, por ejemplo, en Guatemala sería la Universidad de Santo Tomás, pero también durante todos estos siglos, ya más bien a partir del 17 y 18, la orden de los jesuitas va a tener también como un protagonismo muy principal al generar en sus propios colegios una enseñanza universitaria que va a estar al mismo nivel de las universidades reales. Y sobre todo en los colegios jesuitas, aunque también en las universidades que estoy llamando reales, esta enseñanza sobre la teoría política de la soberanía popular pues va a ser frecuente. Y una tesis del libro es eso, que en los estudios universitarios todo el mundo que se acercaba por estas universidades, particularmente de las jesuitas, salía, digamos, con la lección aprendida de que el poder no le llega al rey directamente de Dios, sino por delegación del pueblo. Sí, bueno, hay cosas interesantísimas en el libro. Por ejemplo, me impactó que para el siglo XVIII, inicios del siglo XVIII, digamos, las universidades jesuitas de este lado del Atlántico, en la América Española, pues eran consideradas de un nivel altísimo. Sí. E incluso la formación que recibían, digamos, los criollos aquí en la América Española, o sea, estaba considerada, se decía que incluso habían bibliotecas aquí mucho más grandes y mucho más completas
de las que podía haber en Europa. Eso es un dato pues impresionante. Y además, por lo pronto, que había universidades, que eso ya es un dato también. Es cierto que comparativamente, lo que explico en el libro, que es bueno, pues lo han estudiado los que se dedican a seguir la trayectoria histórica de las universidades, es cierto que, diríamos, la calidad académica en la península española decae mucho durante el siglo XVIII. Eso que se llama el escolasticismo en España, en la España peninsular, pues como que empieza a convertirse en algo pues como aburrido, mientras que en todas estas universidades virreinales había una mayor fuerza y una mayor creatividad y una mayor calidad de los profesores, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea que eso es una realidad y que hay que reconocer y, en fin, con mucho gusto, porque es la transmisión del conocimiento pues a una generación siguiente. Sí, digamos que la Compañía de Jesús, digamos, siempre ha tenido ese elemento polémico, polemista, desde sus inicios, y cuando luego entran los Borbones en el siglo XVIII, que digamos, los Borbones vienen de una raíz absolutista muy fuerte. Sí. Todas estas tesis de la soberanía popular, etcétera, que traían los jesuitas, pues no cayeron muy en gracia. Se sabe, yo me enteré por el libro, que hay una prohibición expresa por parte de Carlos III de enseñar la teoría del tiranicidio que desarrolló el jesuita Juan de Mariana, que además actualmente en los círculos liberales el pensamiento de este filósofo moral es muy apreciado y está siendo pues bastante rescatado, pero sí hubo una prohibición expresa de no enseñar digamos, esa teoría de Juan de Mariana. Y bueno, finalmente la expulsión por Carlos III en 1767. ¿Qué nos puedes decir de cómo, digamos, cómo esos conflictos en el siglo XVIII entre el pensamiento absolutista borbónico y el pensamiento escolástico, cómo se dieron esos conflictos? Y bueno, se termina imponiendo momentáneamente el Estado absolutista. Digo momentáneamente porque luego en el siglo XIX la historia va a ser otra con las emancipaciones, pero ¿cómo fueron esos conflictos, ¿no?, entre la corona y la Compañía de Jesús? Sí, porque sabemos que exactamente a comienzos del siglo XVIII hay un cambio dinástico en España. La rama de Austria se agota al morir sin herederos Carlos II. Siempre se dice que el gobierno de la Casa de Austria, esa época de la historia de España, es un gobierno, en cuanto a esta teoría del poder, más descentralizado, un gobierno que no tiene ese tono tan absolutista que tenían efectivamente sus contemporáneos franceses, y Francia es el país que ha sido el paradigma primero del absolutismo y luego de la revolución, ¿no? Pero por razones históricas, de repente en España aparece un rey Borbón. Y los Borbones, bueno, yo, fíjate, no hablaría de absolutismo. En España usamos una expresión despotismo ilustrado, que es una forma de gobierno bastante más autoritaria y más centralista que los de la Casa de Austria, pero sin llegar a unos absolutismos pues tan fuertes como sus parientes franceses. En cualquier caso, a esos gobernantes pues efectivamente no les gustaba una parte de esta teoría escolástica que has citado, lo del tiranicidio, que el más famoso es Juan de Mariana, porque pues tiene, y Juan de Mariana podríamos hablar muchísimo, ¿no? Tiene un libro que trata sobre el rey y la institución real, y tiene otro libro también muy famoso que es el Tratado sobre la moneda de Vellón. Mariana
tanto para la economía como para la política, lo que hace es defender la libertad y controlar al poder real. En el Instituto Juan de Mariana, que para toda pues, la gente de cercana a la Universidad Francisco Marroquín, pues lo fundó el que ha sido hasta hace poco rector, Gabriel Calzada, ¿no? Pues Juan de Mariana habla mucho de cómo eso, hay que limitar el poder real en la economía, en control de los impuestos, en que no puede manipular la moneda, pero verdaderamente tampoco es que se lo inventase él. Esto es una tesis, estamos hablando de esta palabra escolástica, es una tesis que viene desde Santo Tomás de Aquino, que dice que claro que hay que limitar el poder real. El rey no es dueño absoluto ni de las haciendas ni de las vidas. Lo que pasa es que en el siglo XVI, Santo Tomás es del siglo XIII, en el siglo XVI, esos escolásticos españoles, primero los dominicos, Vitoria, y luego con mucha fuerza los jesuitas, Suárez o Mariana, pues insisten en esta misma idea, que en último caso se puede legitimar que a un rey injusto y tirano se le pueda quitar de en medio e incluso se le pueda matar, aunque no es que sean libros que digamos instan al regicidio, ¿no? Sino que sobre todo dicen, usted tiene unos límites y el poder no lo tiene usted, sino lo tienen sus ciudadanos. Claro, eso efectivamente, has hablado de la expulsión, no es la razón única de la expulsión de los jesuitas por Carlos III ya en esa última parte del siglo XVIII, pero seguramente sería una causa más. Es verdad que los jesuitas tenían mucho poder, es verdad que los jesuitas pues, tenían a veces una absoluta independencia en sus colegios y en su funcionamiento de lo que era el poder político, incluso el poder de los obispos metropolitanos. Entonces, bueno, es muy complejo, yo verdaderamente no sería capaz, bueno, necesitaríamos muchos podcasts para explicar la expulsión de los jesuitas, pero esa es una circunstancia que, si me dejas que siga hablando un poco sobre las bibliotecas, pues es un poco la excusa que me ha permitido a mí ir a las fuentes para sostener la tesis sobre, que no es mía, como aparece en el libro, ¿no? La tesis de Jiménez Fernández o Stoesser sobre ese origen del populismo en los jesuitas. ¿Y por qué me refiero a las fuentes? Porque en ese momento de la expulsión, una cosa que se hace muy bien es que el rey lo que dice es que se controlen y que se hagan inventarios de todos los bienes que tenían los colegios de los jesuitas, para que eso no fuese un desorden y diríamos en lenguaje coloquial, un desmadre, ¿no? Y entonces efectivamente, bueno, con más o menos éxito, pero sí que hubo, por lo menos en lo que se refiere a lo que yo estudié en las bibliotecas, hubo un control muy bueno. Entonces, en todos los colegios jesuitas, los libros se guardaron, se amontonaron, se inventariaron y se hizo un catálogo. Luego ya sí que hubo un poco más de desorden en qué fue después de esos libros. Pero los catálogos existen y están en los archivos de muchos países por todo el continente americano y también en archivos españoles, y uno puede saber qué estudiaban los alumnos externos y los novicios de los jesuitas. Y eso es entonces donde se apoya este libro para demostrar que todos estos autores, a partir sobre todo de Suárez o Mariana o incluso los dominicos anteriores, estaban en esas bibliotecas y los estudiaban los estudiantes y por lo tanto era un saber conocido, frecuente, por lo que yo digo al final, por esos próceres que luego serían los que impulsaron la independencia, que aunque estamos hablando, hay una diferencia de 20-30 años, pero que es el tiempo en el que muchos de ellos pasaron de su juventud estudiantil a su labor adulta, en pues eso, como algunos casos, pues como José Toribio del Valle, ¿no? En el caso de Guatemala. Aunque también digo que esa parte de mi investigación hay que hacerla. Yo lanzo ahí una especie de envite y digo, bueno, pues aquí hay toda una serie de posibles vías de trabajo y una de ellas es ver ya personaje a personaje dónde estudió, qué cosas leyó, qué biblioteca tuvo. Esto, por ejemplo, en Guatemala se puede hacer. En la Universidad Francisco Marroquín está parte de la biblioteca de Toribio del Valle, ¿no? De Cecilio, ¿no? Cecilio. José Cecilio del Valle, que me he confundido con el nombre.
Sí, bueno, sería cuestión de ir a las universidades que hoy en día en su mayoría son las universidades autónomas latinoamericanas, pero que en su momento fueron las universidades reales y pontificias, y ver en los archivos qué estudiantes ilustres pasaron Claro. por allí y qué leían. Se ha hecho con Francisco de Miranda, que es un prócer venezolano, pero también de la independencia hispanoamericana. Se sabe que él tomó unos cursos eh, de filosofía y de teología en el siglo XVIII en lo que era la Universidad de Santa Rosa de Lima en Caracas, pero habría, claro, que hacer eso con Sí. cada prócer, a ver de qué fuente se nutrió. Eso es un trabajo, bueno, pendiente y que sería interesantísimo. Otra parte que a mí me parece interesantísima del libro es ese vínculo que tenemos en Hispanoamérica entre, no sé si es un poco polémico lo que voy a decir, pero como entre esa escolástica tardía, ¿no? Esa escolástica ya del siglo XVII, etcétera, con la ilustración del siglo XVIII, y en ese sentido, pues la Compañía de Jesús va a ser como esa bisagra, ¿no? Entre esa modernidad, ¿no? Van a ser ese elemento, pienso yo, moderno eh, dentro de la tradición hispanoamericana. Entonces, una parte que me pareció muy interesante es precisamente en este inventario de las bibliotecas, eh, digamos, revela la existencia de ejemplares, o sea, que convivían pues uno al lado del otro, de obras de Newton, de Bacon, de Descartes, de Grocio, Leibniz, Locke, Voltaire, también, o sea, que convivían prácticamente al lado de los textos de Tomás de Aquino, de Diego de Avendaño, de Escobar y Mendoza, de Feijó, de Vitoria, de Soto, etcétera. Y bueno, obviamente de Suárez, que era probablemente el que más estudiaba, ¿no? Entonces vemos cómo, a mí me parece es un dato impresionante, ¿no? Cómo los jesuitas son realmente esa bisagra, ese puente entre la escolástica y la modernidad. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Pues que lo has dicho muy bien. Habría que estudiar eso, cuál fue el impacto a un nivel mundial de ese extrañamiento, que es la palabra que se utiliza, ¿no? De esa expulsión de los jesuitas, y cómo pues unas universidades tan modernas como estás diciendo, pues claro, se cierran, y esto pues pudo tener que ver también con esa decadencia de ese pensamiento escolástico, y con algo que ahí en el Instituto Fe y Libertad pues lo habéis discutido. Alguna yo también quiero recordar con el doctor Maurice Polanco, que es esa discusión sobre dónde está la modernidad, o qué peso tiene esa ilustración más deísta y más secular, y por qué se ha impuesto a lo que podría ser una ilustración cristiana, que hoy en día pues parece como que hay muchos centros de pensamiento liberal que estamos diciendo, si es que no hay ninguna incompatibilidad entre esa modernidad liberal y el pensamiento cristiano. Pero sí hay que reconocer que en ese momento, en el siglo XIX, pues como que se perdió esa batalla cultural, y lo que podríamos decir eso, la cultura cristiana, pues como que se retira de esa primera fila del pensamiento, pero eso hay que recuperarlo, ¿no? No, es más, en estos, diríamos, think tanks liberales que reconocemos el fundamento cristiano, creemos que es mucho más consistente, y antropológicamente es mucho más profundo una concepción de la libertad como respetuosa con la verdad, eso de que la libertad, la verdad te hará libre, ¿no? Que
en España hemos tenido un presidente de gobierno que estaba como muy orgulloso de una expresión que la libertad te hará verdadero, pero que es rabiosamente falsa y además lleva a esta situación de relativismo y de falta de principios. No hay responsabilidad, no se cree en una verdad antropológica sobre qué es el hombre y quién es el hombre, ¿no? Y tantas cosas bueno, pues que ha llegado el momento de plantar batalla a esa falsa concepción de la libertad. Sí, totalmente. Y yo creo que esa conciliación que siempre está en discusión entre razón y fe, esa Claro, conciliación, esa amalgama, digamos, lo tenemos en este pensamiento escolástico tardío eh, de los jesuitas, ¿no? Definitivamente. Ahora, yo quisiera pasar, digamos, para los oyentes, las personas que van a oír esto, quería pasar a una parte un poco más valorativa y más, sí, más valorativa, más reflexiva. Eh, ¿Por qué? Y viene un poco de lo que veníamos platicando. ¿Por qué, digamos, si hay esta riqueza eh, intelectual en Hispanoamérica, ¿por qué pareciera que hay como un sesgo historiográfico eh, que coloca la ilustración como ese foco de irradiación ideológica que inspiró las independencias? Eh, Sobre todo la tesis de la soberanía popular que más ha ganado, digamos, raíz para explicar estos procesos va a ser la tesis de la soberanía popular en Rousseau, que además, desde mi punto de vista, es igual de absolutista que la del derecho divino de los reyes, ¿no? Solo que de un lado, o sea, digamos, la razón de Estado viene dada por el famoso derecho divino de los reyes, y del lado de Rousseau la razón de Estado es por una soberanía popular, pero en términos absolutistas completamente, ¿no? Eh, solo que, digamos, la fundamentación es completamente diferente, pero en la práctica se comporta como un absolutismo si llevamos, o sea, si llevamos a Rousseau hasta sus últimas consecuencias lógicas, ¿no? Eh, ¿Por qué, por qué la ilustración y en los libros de historia que estudiamos en las escuelas, digamos, el sustrato ideológico de todo esto se va más a la ilustración y dejamos todo esto de lado? sí, pues yo pienso que es eso que antes explicaba, es una batalla de las ideas que se ha perdido, diríamos, teniendo nosotros la razón, sin embargo, no hemos sabido defenderla y sostener con esta firmeza que tú dices que realmente esa absolutización de la democracia o del poder, eh, queriendo apartarlo de cualquier sometimiento a una divinidad, que quizás también aquí está todo el problema de la secularización, ¿no? Y entonces el querer prescindir de todo lo que suene a religioso, a, no sé, a la Iglesia católica también, o las iglesias reformadas, en fin, cualquier un secularismo tan exacerbado, pues luego lleva a que en nombre de Rousseau haya estas repúblicas bolivarianas que son de todo menos de soberanía popular, ¿no? Sí, el por qué es que es una pregunta muy complicada, porque ¿no? Si supiéramos dónde está la clave, pues ya sabríamos cómo resolverlo, ¿no? Pero bueno, en eso estamos, ¿no? Para eso son estos lugares de debate, para tratar de iluminarnos, ¿no? Y de poner luz en este problema. Sí, también el impacto de esta poderosa idea de Suárez de la soberanía popular, pues se evidencian también en esos primeros textos constitucionales, sobre todo en la Constitución de Cádiz,
y todo este movimiento juntista o juntero que va a esparcirse por toda Hispanoamérica a partir de, de la invasión napoleónica en 1808, digamos, comienza este fenómeno fuertemente de las juntas, fuertemente afincado en la soberanía popular. ¿Crees que este sustrato ideológico del que estamos hablando, escolástico, fue el que de alguna forma lo vemos presente en la Constitución de Cádiz y en esos primeros textos constitucionales de esa época, un poco en reacción a la invasión francesa? Justo, porque la invasión de Napoleón de la península ibérica es, podríamos decir, como se estudian los másteres de economía, es un caso práctico, un ejemplo perfecto de lo que se considera un gobierno ilegítimo, que es un rey que no es el gobernante natural, que ocupa un gobierno y por lo tanto los ciudadanos tienen todo el derecho, diríamos, moral y también legal de enfrentarse a ese soberano. Y eso es lo que ocurre con esta palabra que has dicho de las juntas, ¿no? Las juntas que hay en la península ibérica, que es la Junta Central que dará lugar a las Cortes de Cádiz, pero también en todos los virreinatos y sobre todo en las ciudades de todo el continente americano hay unas juntas que, fijaos qué curioso, ¿no? El origen de esa independencia americana eran unas juntas que defendían al rey legítimo español, que era Fernando VII, que luego además, ya la historia está llena, resultó un rey muy nefasto porque cuando recupera el trono, pues en vez de ganarse ese aprecio que tenía de todos los habitantes americanos, ¿no? Que le habían dicho, yo te reconozco a ti rey y no a Napoleón. Bueno, pues eso sería un ejemplo claro efectivamente de la soberanía popular. Y me preguntas, ¿en la Constitución de Cádiz? Sí, en la Constitución de Cádiz sí hay muchas referencias que podemos considerar que estaban en esa enseñanza, ¿no? O sea, solamente y al principio de todo, aquí necesitaríamos un profesor de Derecho constitucionalista que lo estudie con detalle, pero en fin, cuando se habla de esa expresión de que los ciudadanos o el poder está en los ciudadanos, eso es netamente escolástico. Lo que ya no te sé decir es cómo trasciende a las primeras constituciones republicanas. Yo me atrevería a decir que poco, también por lo que hemos estado hablando. En todo este proceso independentista americano, pues lo que hay es una especie de desviación o reorientación de un origen más tradicional, escolástico, a toda esa nueva y atractiva ilustración francesa o norteamericana, y entonces al final, ya es una opinión, yo creo que pierden ese respeto a la libertad que pudo estar más fuerte en sus orígenes, ¿no? Pero habría que leerse despacio esas constituciones y ver, bueno, que si hay restos o no restos. En fin, el problema que así, yo ya digo que ya del siglo XIX lo conozco menos, pero un poco una persona así que mira un poco de lejos los procesos de las primeras repúblicas, cuando empiezan a crearse esos gobiernos tan autoritarios, ¿no? Y esos, en fin, unos poco democráticos, pues ahí algo se ha perdido de ese empuje de la soberanía popular, ¿no? Ese caudillismo eso no es democrático. Sí, creo que es interesantísimo y creo que poco se ha estudiado ese viraje. ¿Por qué de hacer unas juntas en defensa de los derechos de Fernando VII, que pienso yo que fue como un germen de Sí, nacionalidad, de sí. identidad nacional hispana, precisamente porque o sea, había una oposición frente a los franceses? Entonces eso da como un sentido de identidad. De hecho, creo, una vez leí por allí que
un fenómeno interesante en la moda es que se deja atrás la ropa de los petit maîtres y se vuelve a usar la ropa del majo. En esa época de las juntas, como una especie de respuesta patriótica, nacionalista, un germen de identidad nacional frente a esa invasión extranjera. ¿Por qué de eso, digamos, aquí en este lado del Atlántico, pues viramos hacia otra cosa? Es un tema Esto ya es hacer fascinante. un poco de historia ficción, pero después de 300 años de gobierno español en América, es verdad que también ya se habían ido formando unas identidades nacionales de lo que hoy son la mayoría de los países americanos. Otros todavía, por ejemplo, a lo mejor Centroamérica estaba más confuso que Perú, o a lo mejor los límites entre un peruano y un ecuatoriano no estaban claros, pero es verdad que había ya unas identidades criollas que inicialmente no necesariamente estaban en contra de lo español, y entonces una política más inteligente de este rey, dar más libertad. Incluso se habló, pues, de haber creado reinos americanos con miembros de la familia real. Podía haber sido una solución. Bueno, eso no lo sabemos porque no pasó, no ocurrió, ¿no? Pero digamos, los hilos primeros con los que se podía haber construido el futuro, pues sí los podemos identificar y decir, pero podían haber ido por otra ruta. Sí, interesantísimo. Bueno, yo creo que se nos ha acabado el tiempo. De verdad que, bueno, esta discusión es fascinante y, bueno, propicia para esta fecha. Yo los invito a que lean el libro Escolástica e Independencia del profesor León Gómez Rivas. No se van a arrepentir porque es otra visión ideológica completamente distinta a la que estamos acostumbrados sobre ese sustrato ideológico de las independencias. Muchísimas gracias de verdad por esta conversación. Un gusto y a la orden, como dicen allí, para cuando quieran. Gracias. Gracias por unirse a este episodio del podcast Fe y Libertad. Esperamos que lo hayan disfrutado. Les recordamos que pueden leer la reseña que escribió Alejandra en la revista Libertad e Independencia, que se encuentra alojada en el sitio revista.feylibertad.org. Si quisieran leer el libro que escribió el Dr. Gómez Rivas, nos pueden contactar a info@feylibertad.org para adquirir su copia. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.